De la palabra, busquen en Génesis capítulo 26. Y en este pasaje que voy a compartir, yo de forma alegórica, ¿no? Pero quiero ver aquí tres puntos, tres cosas principales que producen avivamiento en la iglesia. ¿Tienen capítulo 26 de Génesis? Sinaí, ¿puedes pasar allí? Bueno, pasaje un poco largo. No me gusta leer muy largo los pasajes, pero es bueno también leer la palabra de Dios en el culto. Lo que pasa que había un hermano que decía, a mí me gusta leer los pasajes muy largos, porque cuanto más leo, menos predico. Pero el problema ya de lo que llevamos muchos años predicando es que cómo acortamos. Cuando comenzaba yo a predicar, mi problema era que para llegar a un cuarto de hora predicando, pues me costaba. Y el problema se ha vuelto al revés. Y es que predicar en 30 o 35 minutos es tan difícil. Así que, pero vamos a leer este pasaje en el nombre del Señor. Génesis capítulo 26, versículos 18 al 29. Y dice así, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. ¿Qué habían hecho los filisteos con los pozos que habían abierto? Los habían cegado. Y los llamó, pero Isaac los abrió y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó el nombre Sinna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos,
haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. De forma simbólica, alegórica, quiero ver aquí tres cosas que producen avivamiento en la iglesia. Lo primero que encontramos aquí es afirmarse en los principios fundamentales de la fe, de la palabra de Dios. Dice que Isaac abrió los pozos que su padre había abierto. Abraham, el padre de Isaac, se le llama en la Biblia el padre de la fe. Entonces Isaac siguió las huellas del padre de la fe. Bebió de las mismas fuentes del padre de la fe. Siguió sus huellas, bebió de las mismas fuentes y llamó las cosas con el mismo nombre que Abraham las había llamado. Eso es fundamentarse en los principios sólidos de la palabra de Dios. Los abrió y los llamó con el mismo nombre. Hermanos, la palabra de Dios ha de formar parte de nuestra vida. Si queremos la bendición de Dios, si queremos avivamiento en la iglesia, si queremos que las opresiones del diablo se rompan, debemos caminar en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro hablar debe ser conforme a la palabra de Dios y no de acuerdo a los razonamientos humanos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto está cambiando. Por eso las iglesias se están enfriando. Esto se está perdiendo. Se está cambiando la palabra de Dios por los razonamientos humanos. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a pensar, cuando vamos a decidir, cuando vamos a juzgar, nos dejamos guiar por los razonamientos humanos y no por la palabra de Dios. La iglesia se está dejando afectar por el espíritu filisteo. ¿Qué hicieron los filisteos? Cegar los pozos, enterrar, echar tierra. Los llenaron de tierra. Los filisteos querían borrar, enterrar los principios de la fe, las huellas de la fe. Y el mundo quiere enterrar también la palabra de Dios porque le es molesta. No soportan los valores y los principios de la palabra de Dios y por eso la quieren enterrar. Y se guía por los razonamientos humanos. Mira, ya el mundo ha enterrado la palabra pecado. Fuera de la iglesia no se usa esa palabra. Y si tú fuera de la iglesia usas la palabra pecado, eso se escucha mal y cae así un poco raro. Se entierra
la palabra pecado. Al adulterio se le llama, nadie va a escuchar, está en adulterio, está cometiendo adulterio, no. Bueno, ha tenido una aventura, una aventura. Están cambiando, se están enterrando cosas. Al aborto, ¿cómo se le llama? Para que no sea tan fuerte. Interrupción del embarazo. Y así se están enterrando muchos principios, muchos valores de la fe cristiana. Y lo peor es que este espíritu está entrando en la iglesia. Y esto enfría la iglesia. Esto aleja la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos dejamos guiar por los razonamientos humanos y por los patrones del mundo que nos rodea. Y a veces hasta la forma de hablar, el vocabulario que hay en el mundo se mete en la iglesia. Palabras que se usan, hola macho, tío, no sé qué, cosas así. Y otras peores. Y esto es un problema, hermanos, porque el Señor dice que somos la sal de la tierra. Y que si la sal se disipa, ¿de qué sirve? Para nada. Y si el mundo entra en la iglesia, si en vez de afirmarnos en la palabra de Dios, como hizo Isaac en las huellas de la fe, caminar en esa senda, beber de esa fuente, nos dejamos que el pensamiento del mundo llegue a nuestra mente y estamos actuando, estamos hablando, nos estamos moviendo casi igual que el mundo, es un problema, porque entonces quedamos a este mundo. Si la sal se pierde, si la sal se disipa, no sirve para nada, entonces ¿qué aportamos a este mundo? ¿Qué tenemos que dar a este mundo? Si queremos, hermanos, un avivamiento, debemos seguir las huellas que siguió Isaac. Debemos hacer lo mismo que hizo Isaac. Perseverar en la palabra de Dios. Debemos seguir llamando las cosas como Dios las llama. No le cambiemos el nombre. Pecado es pecado. Adulterio es adulterio. Y hoy hay costumbres y cada vez más, ¿no?, de no formalizar los matrimonios, viven juntos. Si se cansan de vivir juntos, se separan y viven con otro. Y ya pues incluso la palabra esposo y esposa casi tampoco ya se va usando. Mi pareja. Puede ser hembra o varón, ¿no? Ya lo mismo. O de otra especie. Pero mi pareja. Hermanos, si nos dejamos afectar y dejamos que esas cosas, si nosotros las enterramos, las palabras de Dios, el Espíritu Santo no puede actuar, no puede fluir en la iglesia. Ahora, esta es la primera cosa que comento de lo que produce un avivamiento. Afirmarse en la palabra de Dios. Amén. Afirmarse en la palabra de Dios. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Amén. Y dice que sobrevino temor sobre toda persona. Y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles cuando caminaba en la palabra de Dios. Ahora, el segundo punto, sin dejar
Pero hay un paso más, el segundo paso. Es buscar nuestra propia experiencia personal con el Espíritu Santo. Isaías era hijo de creyente, ¿no? Y a veces hay familias que, sí, mi padre es creyente, evangélico, y se dicen evangélicos, pero siguen también una frialdad, una religiosidad, lo mismo que católicos, que protestantes, ¿no? Y está bien seguir unas normas, unos patrones, eso no hay que dejarlo, la palabra de Dios, pero tú necesitas buscar tu propia experiencia personal con Dios, con el Espíritu Santo. Dice en el relato que Abraham, primero que hizo, abrir los pozos que había abierto su padre y los filisteos los habían cegados. Está bien, volvemos a la palabra, amén. Hay que volver a la palabra. Pero no, Isaías no se conformó con solamente abrir los pozos de su padre, sino que también abrió nuevos pozos. Buscó tener su propia experiencia personal con Dios. Simbólicamente esto, abrir nuevos pozos. En el reino de Dios hay cosas viejas y cosas nuevas. Amén. Dice que el reino de Dios es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque muchos creyentes se agarran a lo viejo. Y está bien, si tú no quieres soltar la palabra de Dios, no la sueltes nunca. Pero Dios tiene más. Porque puede ser que como los fariseos, que diezmas, lamenta, el eneldo, el comino, ¿no? Que te agarras ahí a esa. Y está bien, Jesús le dijo, está bien, eso seguir haciéndolo. Eso hay que seguir haciéndolo. La palabra de Dios, los principios que no cambian, hay que seguir haciéndolo. Pero mira, estoy olvidando de otra cosa. Isaías abrió pozos nuevos. Está bien, las sendas antiguas. Recuerdo, hermanos, cuando comenzó un movimiento que no habíamos conocido del Espíritu Santo en España, y bueno, comenzó por aquí, por la zona esta, Jerez, Rota, y comenzó a la gente a escuchar, ¿no?, las cosas que sucedían, y yo escuchaba voces por aquí y por allá, y todos querían, no, hay que seguir las sendas antiguas. Como que eso era un esnovismo, ¿no? Algo, hay que seguir las sendas antiguas. Lo que pasa que no sé a qué sendas se referían, ¿no? Porque en las sendas antiguas encontramos cosas tremendas del Espíritu Santo, ¿no? Manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Pero es eso, es que se rechaza a veces lo nuevo. Necesitamos seguir las sendas antiguas. Necesitamos no dejar las sendas antiguas, lo que siempre es, las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero también necesitamos nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Necesitamos beber de los pozos de la palabra, pero necesitamos también el fluir poderoso, los ríos de Dios, del Espíritu Santo. Si alguno viene a mí, dice, tiene sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo tiene Dios también. Y una cosa más, hermanos, la palabra de Dios, caminar sobre la palabra de Dios, buscar experiencias con el Espíritu Santo, porque eso no tiene fin.
Porque algunos dicen, cuando empezaron las caídas, ¿no? En las iglesias, pues cada uno decía lo que quería. Bueno, yo nunca vi a Jesús tirar a la gente. Jesús los levantaba. Pero a veces también se caía, ¿no? Cuando iban a aprenderlo y buscaban a Jesús y Él se vuelve. Y cuando se volvió dijo, yo soy. ¿Han leído el relato? ¿Qué pasó? Todos fueron al suelo. En el Antiguo Testamento, en la experiencia, en las visiones de Daniel, se desplomaba y... Hermanos, hay experiencias con el Espíritu Santo que todo no está aquí. Jesús hizo milagros de muchas maneras. Hasta alguna ocasión le escupió en los ojos. En otra le hizo barro y sanaba de distintas formas, porque el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere y tenemos que buscar, hermanos, darle lugar al Espíritu Santo en la iglesia, que fluya como Él quiera, como Él vea conveniente en cada momento. Esa es la segunda cosa. Y la tercera, hermanos, tenemos que trabajar y tenemos que resistir la oposición. Mira, cada vez que abrían un pozo nuevo, ¿qué había? Que reñían. Había contienda. Y siempre, hermanos, siempre, cuando tú te propones afirmarte en el Señor, cuando tú te propones buscar más de Dios, y cuando tú te propones entregarle más a Dios, vas a encontrar problemas, vas a encontrar oposición, contienda. Riñeron cuando Isaac estaba abriendo los pozos de su padre. Bueno, seguía unas normas, unas palabras, está bien, bueno, hasta ahí te permitimos. Pero cuando abrió un pozo nuevo, ahí vino ya los problemas y riñeron, diciendo, no, esto es nuestro. Y Isaac llamó ese pozo Esek, contención. Y abrió otro pozo y riñeron también. Y lo llamó Sinna, enemistad. El cristiano no debe ser contencioso en sí mismo, pero cuando tú quieras servir a Dios, cuando tú quieras buscar más de Dios, cuando tú quieras consagrarte más a Dios, vas a encontrar problemas con el mundo y con el diablo. Dice la Biblia que todos los que quieran seguir fielmente a Cristo sufrirán persecución. Si eres un papa frita, un cristiano papa frita, pasas, bueno. Pero cuando tú quieres seguir a Dios, vas a encontrar persecución. El que quiera ser amigo de Dios, se hará enemigo del mundo, dice Santiago. Es así. Y el que quiere ser amigo del mundo, para que no te critiquen, para que no resaltes, para no ser otro, no ser otra, vas a tener problemas con la relación con Dios. Hermanos, este es el precio que hay que pagar por el avivamiento. Mientras Isaac se conformó solo con abrir los pozos de su padre, no pasó nada. El problema vino cuando comenzó a abrir nuevos pozos, cuando él quiso más, cuando él quiso buscar sus propias experiencias, cuando entendió que Dios tenía más y él quería más. Está bien los pozos antiguos, pero hay más agua, hay más pozos, hay más fuentes, y él quiso más y más. Y ahí es donde vino el problema. Es como si le estuvieran diciendo a Isaac, mira Isaac, te permitimos que tú creas en un Dios diferente. Te permitimos que creas en Dios.
Te permitimos también que tengas tu propia religión. Porque, hombre, estamos en una sociedad abierta y cada uno piensa como quiere y se respeta. Y hasta ahí está bien, no hay problemas. Pero lo que no te permitimos es que tú seas lleno del Espíritu Santo. No te permitimos que tú te llenes del Espíritu Santo, que los ríos de Dios fluyan en tu vida, porque eso te cambia. Y ese cambio en tu vida trae acusación sobre nosotros. Y el mundo te permite, hermanos, bueno, si tú en vez de ser católico eres evangélico, tienes una cierta tolerancia. Si eres creyente en un mundo ateo, tienes una cierta tolerancia, ¿no? Pero si tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo, donde tú dices lo blanco, blanco y lo negro, negro, tú no tienes lugar en este mundo. Y vas a encontrar la enemistad, vas a encontrar la oposición. Pero hay que trabajar y hay que resistir la oposición hasta vencerla. Hermano, el rechazo viene cuando queremos salir del conformismo, cuando queremos salir de la mediocridad y buscar más de Dios y servir a Dios. Es cierto, los creyentes mediocres tienen más aceptación en el mundo. Pero también es cierto que los creyentes mediocres no traen avivamiento, que los creyentes mediocres no verán la gloria de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué clase de creyente queremos ser? Los creyentes que producen avivamiento son los que no se conforman solo con lo viejo, sino que cavan pozos nuevos. ¿Amén? ¿Qué clase de creyente queremos ser? Los que tengamos aceptación, solamente seguir una religión, seguir una rutina, seguir unas pautas, pero no hay cambio en nuestras vidas. No producimos incomodidad en el mundo. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo es un incordio. ¿Sí? Y por eso viene el rechazo. Porque si están contando chistes con ciertos vocabularios, con ciertas cosa, el creyente lleno del Espíritu Santo no entra ahí o reprende ciertas cosas. Eso no está bien. ¿No? Y la gente se siente incómoda. Y por eso no tiene lugar. Ahora, ¿qué creyente, hermanos, queremos ser nosotros? De los que solamente abren o caminan ahí en la religión, en ciertos patrones que son buenos, que está bien, que más que nada religiosos, o queremos ser creyentes que abren pozos nuevos, que traen aguas vivas. Hay que perseverar. Miren, dice que abrió otro pozo. Abrieron un pozo, riñeron, abrieron otro pozo, riñeron. Se podía haber desanimado. Ya, yo me quedo. Ya me quedo con lo que me enseñaron mis padres, ahí ya en esa religión, en esa... No, pero él siguió abriendo pozos, a pesar de las contiendas, siguió abriendo pozos y finalmente abrieron un pozo y no riñeron por él. La perseverancia, hermanos, da victoria. Y a este pozo lo llamó Rehobó. ¿Y saben qué quiere decir esto? Rehobó en hebreo significa lugares amplios, plenitud, vía libre, libertad de acción. Por fin, cuando perseveramos, viene la victoria.
Isaac en ese momento exclamó diciendo, ahora el Señor nos ha prosperado, nos ha fructificado, nos ha bendecido y fructificaremos en la tierra. Ahora, dice, ahora hay un momento, hermanos, hay un momento donde la oposición se rompe y viene la victoria y viene el avivamiento. Amén. Viene la bendición. Ahora, cuando perseveró, cuando no se desanimó, siguió cavando pozos, siguió ahí buscando más. Llega un momento en que la oposición se rompe y dice, ahora vienen los frutos. Fructificaremos en la tierra. Hermanos, cuando trabajamos para el Señor hay luchas, pero si perseveramos y no desmayamos, viene también la victoria, vienen también los frutos. Amén. El enemigo se retiró y Dios lo visitó. ¿Cuántos esperan una visitación de Dios? Esto es avivamiento, cuando Dios vuelve a su casa. Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Yo no sé, pero posiblemente durante el tiempo de lucha, de peleas y que cada paso que quería dar se encontraba la oposición, la contienda, la incomprensión, ¿no?, de sus vecinos y a lo mejor tú de los tuyos, de tu propia familia, de que no te entienden y por qué tú tienes que ser diferente y las ganas es para echarte atrás, para ser como los demás. Pero Isaac, ahí ese tiempo de lucha, y se habría preguntado Isaac, ¿dónde está Dios? ¿Está Dios conmigo? ¿No te vienen esos pensamientos a veces en el tiempo de lucha, en el tiempo de prueba? A lo mejor tú te preguntas, pero ¿dónde está Dios? Isaac se habría preguntado si Dios realmente estaba con él. Pero ahora tiene la respuesta. Dios lo visita. Cuando vence la oposición, cuando sigue, recibe la visitación de Dios. Y otra cosa más, y con esto estoy terminando. Cuando sucede eso, también los enemigos, también los opositores reconocieron que Dios estaba con él. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Tú eres ahora, otra vez, ahora bendito de Jehová. Ahora, antes no, antes hereje, antes protestante, antes un bicho raro. Ahora eres bendito de Jehová. Reconocieron en que Dios estaba con Isaac, porque Dios lo bendijo, porque Dios lo prosperó, Dios lo enriqueció y se dieron cuenta que la bendición de Dios estaba con él. Amén. Y sabe una cosa, hermano, hermana, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere enriquecerte, Dios quiere sacarte de la miseria, Dios quiere sacarte de la opresión, Dios quiere darte la victoria y prosperarte en todas las cosas. Amén. Dios lo quiere. Y cuando el mundo por fin ve la mano de Dios, ve la bendición de Dios en tu vida, entonces reconoce, y ahora sí, ahora reconocemos que Dios está contigo. Ahora queremos hacer paz contigo. Ahora queremos tener lo que tú tienes de parte de Dios. Mire, vinieron a Él, vinieron reconociendo que querían hacer paz con Él, que les convenía hacer paz. Y sabe una cosa, que esto va a suceder. Esto va a suceder. En el libro
de Zacarías en el capítulo 8, en el versículo 23, hablando del pueblo de Israel, porque saben que el pueblo de Israel es despreciado, el pueblo de Israel es lo peor, ¿no?, para el mundo, y lo quieren quitar de en medio, ¿no? Este hombre que ya murió, que Dios haya tenido misericordia de él, el Chávez de Venezuela, maldijo al pueblo de Israel. Lo maldijo, y así, pero con saña, desde lo más profundo de mis extrañas, maldigo a Israel. Y saben que en lo profundo de sus extrañas le salió un cáncer y se lo llevó por delante. Y ese pueblo despreciado, dice la Biblia, que llegará el día en que 10 hombres de las naciones se agarrarán al manto de un judío y van a decir: vamos contigo porque Dios está con vosotros. Han tenido que pasar muchos años y muchas cosas, pero llegará un día, esa es la promesa de Dios, que van a reconocer que Dios está con ellos. Y hermanos, eso es para ti, para mí, eso es para la iglesia de hoy también. Cuando perseveramos, cuando tú perseveras, cuando tú buscas a Dios y no te desanimas y das testimonio allá en tu trabajo donde estás y tú eres fiel a Dios, tú no tienes una religión, tú tienes un compromiso con el Señor Jesucristo y tú eres una persona que buscas pozos nuevos, que te llenas del Espíritu Santo, que sí, que caminas en la palabra de Dios, pero además te renuevas en el Espíritu Santo. Llegará un momento, por algún tiempo recibirás las burlas, por algún tiempo recibirás la incomprensión y la oposición, pero llegará un momento en que se te van a agarrar a ti para decir: queremos ir contigo a la casa de Dios, a donde tú vas, porque Dios está contigo y porque nosotros queremos tener lo que tú tienes de parte de Dios. Amén, hermanos. Y hermanos, de ahí en adelante, en ese momento en adelante, dice la Biblia que comenzaron a abrir pozos sin ninguna oposición, porque la oposición estaba vencida. Ahí viene ya vía libre, Rehoboth, como Dios, como Isaac puso el nombre de este pozo. Libertad de acción, el campo libre para trabajar, para predicar, para que las almas se conviertan. Hermanos, los avivamientos vienen cuando la oposición es vencida. Y en este asunto tú y yo tenemos parte de que la oposición se venza. No, la falta de avivamiento, la falta de presencia, de poder en la iglesia no es por parte de Dios. Dios no retiene. Porque hay una oposición que tiene que ser vencida. Y esa oposición, para vencer esa oposición, tú y yo formamos parte. Si no fuera así, estaríamos siempre en avivamiento, porque Dios quiere el avivamiento, y Dios lo quiere, la presencia de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Es la exhortación de Dios. Dios quiere el avivamiento, y si dependiera solamente de Él, sería un avivamiento continuo. Pero ahí no quiero entrar en ese campo, ¿no?, que es más complejo. ¿Por qué? Pero sí que sepamos que tú y yo tenemos parte. Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo. Y en ese tema no está contando con los ángeles, cuenta contigo y conmigo. Los ángeles tendrán su parte, ¿no?, tal vez para ayudarte, no entramos ahí, pero fundamental eres tú y yo, redimido con la sangre de Cristo. Dios tiene aguas. ¿Lo creen? Dios tiene aguas. Tú y yo tenemos que abrir los pozos. Amén. Tú y yo tenemos que abrir los pozos. Las aguas están ahí. Y Jesús dice: venid a mí y bebed. Ahí está la fuente. Ahí están las aguas. Dios no da el Espíritu con medida. Pero tú y yo tenemos que abrir los pozos. Tenemos que cavar,
tenemos que ahondar, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, la perseverancia en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, en no conformarnos, es decir, salimos de la rutina, salimos del conformismo, porque Dios tiene más y queremos más y lo vamos a buscar porque Dios lo tiene para nosotros. Amén, hermanos. Y termino. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Bueno, si seguimos, yo les invito que sigamos este modelo. Modelo para el avivamiento. Primero, afirmarnos en la palabra de Dios, no en los razonamientos humanos. Amén. Número 1. Número 2. Sigamos cavando en la oración hasta que fluyan las aguas. Pozo, dice, de aguas vivas. Y tercero, sigamos trabajando, resistiendo hasta que la oposición sea vencida y veamos la victoria. Y podamos decir, Rehoboth, victoria, vía libre. Ahora el Señor nos ha prosperado, como dijo Isaac, y fructificaremos en la tierra. Por fin, frutos. Amén, hermanos. Por fin, frutos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que Dios busca? Que demos fruto. Y necesita esa perseverancia, necesita que caminemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios tenga lugar en nuestras vidas, en la iglesia. Necesita que busquemos más del Espíritu Santo, la palabra, pero el río de Dios, el Espíritu Santo de Dios que fluya. Y necesita que perseveremos en esa búsqueda, abriendo y cavando y buscando hasta que encontremos pozos de agua viva y digamos, ahora, como dijo, ahora el Señor nos ha prosperado. Ahora vamos a fructificar, vamos a tener vía libre, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver cómo las almas son tocadas y se convierten a Cristo. Amén, hermanos. ¿Lo quieren? Pues Dios lo tiene para nosotros. Nos ponemos de pie.